A ver. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el ciclo Comunidades Educativas de la Biblioteca del Congreso, una institución a la que agradecemos, para hablar presentar una charla, un taller, que se refiere a contar la historia. El título es Contar la historia para la escuela en casa. O sea que apuntamos como este ciclo a la situación que nos está tocando, difícil, larga. Y bueno, la idea es acercar algunas propuestas, algo que pueda ser ameno y que nos dé un poco de aire, que refresque la práctica cotidiana, el día a día de la docencia. Bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es María Liliana Daorden. Yo soy docente titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos en Mar del Plata en este momento. Soy investigadora. Me dediqué al tema de la inmigración masiva a la Argentina y también a la historia política. Y bueno, soy una de las personas que participó y que condujo y que ideó el programa de radio a partir del cual les vamos a contar la historia. No sé, Walter, por tu parte. Gracias, Mari. Yo soy Walter Dervis, soy licenciado en Historia y magíster también por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajo en una empresa como gerente de Relaciones Humanas y soy una persona muy curiosa y actualmente desde hace varios años me dedico al charango, soy charanguista. En mi investigación básicamente se gira en torno de las relaciones sociales, la familia y en los últimos años hacia el ámbito del Estado, pero desde la perspectiva relacional. Un poco ya lo vamos a ir hablando acerca de nuestras perspectivas y nuestras miradas de la historia y de cómo concebimos la historia. Bueno, nosotros en realidad no somos comunicadores sociales, somos historiadores, docentes. ¿Y cómo nos metimos en esto de la radio y de hacer un programa de radio que bueno, ya vamos a presentarlo más específicamente? Un poco con la idea de refrescarnos a nosotros mismos también y de difundir no solo lo que hacemos, sino lo que se hace en el ámbito de la investigación en historia, porque pertenecemos a un centro de estudios de la Facultad de Humanidades, que es el Centro de Estudios Históricos, y en ese centro surgió esta idea de decir, bueno, hay que transmitir, difundir lo que nosotros hacemos, que salga más allá del ámbito de los pocos conocidos que estamos trabajando uno u otro tema. Y bueno, este fue el punto de partida. Pero ninguno tenía experiencia en la radio, salvo, bueno, teníamos uno de los integrantes. En realidad Walter y yo somos dos de los miembros del equipo. En total somos seis, cada uno con un proyecto diferente, con actividades diferentes, porque creo que eso también formaba parte del interés, ¿no? Hay algo que es muy importante en historia, por los que hacemos historia, y es la capacidad no solamente de investigar, de ver fuentes, sino también de imaginar. Y en la imaginación pesan mucho las experiencias de cada uno, lo que cada uno hace, si tiene familia o no tiene, si tiene hijos, si ha trabajado en otra cosa, si ha transitado dificultades, las dificultades que haya transitado en la vida,
eso sirve para pensar la historia. Y un poco esta fue la idea de formar un equipo de radio que no solamente transmita lo específico de historia, o el rigor, y sobre todo lo que puede parecer aburrido en historia, sino mostrar lo que a nosotros nos apasionó de la historia, que es justamente la vida, y no la muerte, no el pasado que quedó allá y quedó quieto. No sé, Walter, sí, te si quería querés proponer, pasar la... sí, vamos a compartir la introducción con la cual nosotros comenzábamos todos una vez por semana nuestro programa de radio, y que también va a dar cuenta de la identidad que tenía el programa y la forma de abordarlo. Escuchen el tema y escuchen lo que decimos, porque en eso se ve el objetivo que teníamos y que tenemos, ¿no? Vamos a compartir. La historia cantada. La que cantó Homero en la Ilíada. A ver, otra vez. Las cosas Vamos pasan. a probar otra vez. Estos son cosas que también nos pueden pasar en la radio. Que nos pasan en las clases también, todos los Pasan que en las estamos. clases. Sabemos lo que es preparar una presentación y que de golpe por una cosa menor no la podamos ver. Vamos a volver a compartir. Bueno, ya habrán visto, si tuvieron ocasión de ver el logo que surgió y que pensamos entre todos, es la historia cantada. Porque la idea era esa, no presentar algo acartonado, tampoco cosas, eso no quiere decir que no tuviera rigor lo que dijéramos, sino que aludiera de hecho, si ustedes recuerdan, la primera historia que recordamos, la de Homero, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, está dividida en cantos. Es una historia cantada, y esa es parte del leitmotiv del programa. No sé, Walter, si podés pasarlo o seguimos. Vamos a ver. ¿Me estás viendo? Sí. Porque me parece que algo sucedió y no me veo yo en la pantalla. Sí, si querés, bueno, continuamos. Yo sigo contando Por un favor. poco esta cuestión de la historia cantada, que alude a esta cuestión, como decíamos, de que las primeras historias que tiene, digamos, el mundo occidental, son historias que se cantaban, que cantaban los bardos, que cantaban los poetas. No existía el historiador como nosotros lo conocemos y que es un fenómeno del siglo XIX. Entonces, la idea era retomar un poco eso, para que no sea una historia simplemente racional, fría, distante de la vida de la gente, de nuestra vida, sino que justamente sea una historia donde se recupere la capacidad de pensar, el análisis, pero también la emoción. De ahí que le diéramos mucha importancia, por ejemplo, al sonido, a la música, que es parte de lo que nosotros queremos transmitirles a través de esta propuesta. Y la idea es, digamos, plantear dos aspectos en este tallercito virtual. Uno, mostrarles lo que hemos hecho, los programas, las características de los programas. ¿Por qué? Porque los programas los pueden escuchar. Ahora vamos a ir a eso. Perfecto. Pero quiero decir el segundo aspecto, ya que así lo redondeo.
uno decía utilizar los programas como un recurso para la escuela en casa. Y la segunda parte es justamente mostrar o pensar la posibilidad de jugar a hacer historia. Bueno, perdón, no solamente hacer historia, en realidad jugar a hacer radio con historia. Como docentes, e incluso si algún alumno nos está viendo en distintos niveles, porque esto se adapta desde la primaria hasta la universidad y más allá, también, ¿no? Si podemos despertar alguna inquietud, un interés, bueno, bienvenido, esa es la idea. ¿Querés probar entonces la introducción? La historia cantada. La que cantó Homero en la Ilíada. La que cuenta Hernández con Fierro. La que entonan al profeta y al bandido. La que cantan las mujeres a sus hijos. Pedalear en el pedregullo no es materia de todos los días. Me marcharé y aunque se me rían, oso cantar mientras huyo. Y si en mi viaje me preguntasen qué es lo que llevo, qué es lo que busco, por qué voy lento, por qué el apuro y no voy encaprichada, inventaré alguna historia feliz, tan verosímil, poco habitual y naif, que no levante sospechas, para que nadie se cuestione ya. ¿Qué rayos busco? Pretendo encontrar en una bici deshecha. La historia cantada. Con historiadores y testigos de la historia local, nacional y mundial. Un enfoque que trae a primer plano a las personas y la vida cotidiana. La historia que se canta y que se cuenta con distintos ritmos. Para conocer, revisar, sacudir y emocionarnos. La historia cantada. Un programa del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pedalear en el pedregullo. Bueno, esto de alguna manera lo adelanté mientras esperábamos, y algo que quiero decir y que lo olvidé, es que en realidad es fundamental. Nosotros contamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata con una radio, y entonces teníamos un soporte técnico, por supuesto. De todas maneras, como les decía, ninguno tenía experiencia en radio, alguno tenía alguna incursión. Yo, ¿qué es lo que tenía? Mi recuerdo de infancia. Cuando yo hice la escuela primaria en Lanús, en la escuela número 34, una escuela pública, muy cuidada, viejita, y con mucho dinamismo y mucha creatividad. Y ahí todos los recreos, digamos, todos los días, en uno de los recreos, en el recreo largo, se hacía el diario oral, que estaba a cargo de los alumnos de séptimo. Y yo no me olvido de eso, las noticias, cuando nos tocó en séptimo grado, esa fue mi primera experiencia, y esa fue ese recuerdo de infancia estaba ahí presente en el momento de decir, bueno, después de tantos años, lo pude recuperar, ¿no? Un poco esto lo digo porque en realidad acá no hay... la profesión nuestra es la historia, no la radio. Aunque obviamente somos todos, como decíamos en el programa, radioescuchas. Y eso sí es importante. Si uno quiere hacer algo que adapte al lenguaje de radio, hay que escuchar la radio y prestar atención a ver cómo hacen los otros. Bueno, decíamos que los programas que hicimos, que son unos 60 aproximadamente hasta ahora, están todos subidos en un podcast en internet. Ustedes, acá figura, es iVoox, que es un sitio para alojar programas, videos, etcétera, que es gratuito, es uno de los tantos lugares que hay. Se pone la historia cantada, y ahí aparecen una cantidad de programas que, bueno, esta es una parte de la página, donde figuran una cantidad de temas que aquí aparecen. Quisimos poner alguna cuestión mechada,
porque bueno, dentro de cada programa nosotros procurábamos tener un tema central con algún invitado, alguna de las personas, aprovechando gente que nos visitaba en la universidad, pero también personas comunes que habían vivido una experiencia que nos interesaba que la cuenten, e incluso alumnos, ¿no? Hicimos también la experiencia de que nuestros alumnos prepararan una pequeña columnita y también hicieran el tránsito por la radio. Claro. Y ya que mencionaste a los invitados, Mari, solamente reflexionar acerca de que el eje del programa pasaba a través de el tema que consensuábamos que iba a desarrollar el invitado, que generalmente era un especialista, y en torno de ese tema es donde preparábamos la entrevista, pero además organizábamos columnas y otros segmentos que también eran como una forma de mostrar diversas formas de aproximarnos a la historia. No solamente a la historia que proponía el invitado, sino a los aportes que nosotros, en función de la experiencia, de los gustos, de los intereses, de las inquietudes, llevábamos a la mesa y también compartíamos con el invitado. Y así es como han surgido todos esa lista por ahí de temas que vemos ahí, y que por ahí van desde cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, a la familia, a la inmigración, el consumo, pero también los partidos políticos, el ocio, la historia, historias de acá, de Mar del Plata, que no siempre nos gustó también llevar, y cómo esa historia de Mar del Plata se engarza con la historia nacional. Claro, ahí hay una cosa en lo que está diciendo, perdóname Walter que te interrumpo, pero que tiene que ver con el enfoque, y que a veces cuesta tanto superar. Esta concepción de la historia es una concepción que va mucho más allá de la historia institucional, la historia política. Bueno, esto ya los manuales, y desde hace años que la historia de la escuela se está renovando, pero siempre falta esta cuestión de enganchar o relacionar esto que es macro, esto que es global, que le pasa al país o le pasa cuando mucho a la provincia, con las vidas de las personas concretas. Entonces, esa es la posibilidad de que uno, sea alumno, sea en este caso oyente, sea uno mismo como escucha de algo que le interesa, se pueda sentir una cierta empatía y una identificación con el tema, ¿no? Bueno, los profesores de historia o los maestros que dan historia en ciencias sociales en la primaria, verán que no siempre, es más, diría que pocas veces se despierta la simpatía y la adhesión del alumno por la asignatura, y en este momento, bueno, es mucho más arduo, con esta distancia y con esta novedad de la virtualidad. ¿Me das el pie? Bueno, sí. Me estás dando el pie para, si querés, pasamos uno de los ejemplos que hemos traído, y que tiene que ver un poco con el ejército. ¿Sí? Y generalmente el ejército, nos es más fácil conocer nombres de las batallas, fechas, quiénes resultaron los vencedores, pero es más difícil, por ejemplo, ver qué pasó o qué pasa con los ejércitos una vez que termina una batalla o que termina una guerra. Y un poco, bueno, acá les queremos presentar esta parte que va a quedar claro lo que decís. Dale. El ejército no desaparece en 1815, sino que cuando está funcionando el Congreso, el ejército está ahí. O sea, el Congreso funciona en lo que nosotros conocemos como la Casa de... Otra vez tenemos el problema. El ejército no desaparece en 1815, sino que cuando está funcionando el Congreso, el ejército está ahí. O sea, el Congreso funciona en lo que nosotros conocemos como la Casa de Tucumán, pero el ejército está acantonado en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo está compuesto ese ejército? ¿De cuántos hombres estamos hablando, por ejemplo? Y cuando llega el ejército a Tucumán, que viene como retrocediendo del Alto Perú después de
una derrota más en el Alto Perú, que es la batalla de Sipe-Sipe, son más o menos 1.800 hombres. Pero cuando el ejército llega a Tucumán y empieza a funcionar el Congreso, está de vuelta más o menos en 2.200, 2.500, y ese es el número más o menos que va a mantener ese ejército entre 1816 y 1820, que es como un número promedio. El ejército en algunos momentos más críticos ha tenido un número más chico, estos 1.500, 1.700 hombres, y en sus momentos como de mayor esplendor, digo, desde el punto de vista de la fuerza militar, ha llegado a los 3.500. Entonces está en un momento ahí que son más o menos 2.200, 2.500 Pero hombres. es una cantidad de hombres importante para una ciudad y una campaña y los alrededores de Tucumán. Me imagino que eso habrá modificado bastante la vida de los tucumanos. Completamente modifica la vida de los tucumanos. O sea, la transforma radicalmente. O sea, desde lo económico hasta lo político. ¿Cómo se abastece? Social, ¿De qué come esa familiar, tropa? Claro. 2.000 y pico de bocas para alimentar, de repente. Y bueno. Y en un contexto donde se empieza a desarticular lo que había sido el eje comercial entre Potosí y Buenos Aires, digo, que alimentaba a todos estos espacios provinciales que se van articulando en torno todos los que al vivían comercio. de ese comercio. Bueno, el ejército acantonado ahí trae problemas, quiero decir, porque el ejército demanda cosas, pero después muchas veces no tiene los recursos para pagar eso que consume, ¿no? Claro, ahí está la cosa. Es un tema. Pero en teoría el ejército le da trabajo, no sé, a los zapateros, le da trabajo a los carpinteros, le da trabajo a cualquiera de los que está pensando ahí, y después también genera algunos problemas, digo. Claro, o sea, fíjense que acá no estamos hablando del general Belgrano, que era el jefe del ejército en ese momento, o de la batalla de Sipe-Sipe, sino de otras cuestiones que me parece que pueden mostrar ese rostro humano de algo que si no quedan como los soldaditos de plomo prácticamente, o las estatuas de las plazas. Sí, y otra dimensión inclusive del Congreso de Tucumán. Claro, exacto. ¿Sí? Porque para no verlo como disociado. Referida con la guerra teníamos otro ejemplo, pero ya más contemporáneo, y esta vez recién hablaba Alejandro Morea, que es un colega que trabajó sobre este tema, que investigó sobre este tema, pero en este caso tenemos a un excombatiente que participó en la guerra de Malvinas. Así es, Fernando Álvarez. La cabeza cuando más trabaja es cuando no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Antes del 1 de mayo, cuando se desata el conflicto, la vida un poco en las islas era un poco de campamento, ¿no? Si bien sabíamos que ya la flota estaba viniendo para acá y todo, todos teníamos una esperanza de que esto se podía arreglar por la vía pacífica. No estábamos pensando en que podía llegar a armarse una guerra, estaba muy lejos de nuestro pensamiento. Entonces, en muchos casos, los problemas psicológicos surgían a la noche, no había nada que hacer, más que charlar con un compañero de pozo o de carpa, pero en los lugares más alejados, las noches eran muy largas, muy frías. En las posiciones que estábamos, mucho no se podía fumar si uno estaba de guardia, porque la luz del cigarrillo... ¿Cómo eran las guardias? Y las guardias nos rotábamos, pero eran frías. Y bueno, depende el oficial que tuviéramos a cargo. Nosotros teníamos una persona que al día de hoy sigo pensando que no era merecedora de llevar la ropa militar, que bueno, por el miedo absoluto que tenía, inventaba puestos de guardia y nos apostaba a 2 soldados desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día. Y era realmente algo inhumano, porque estábamos en intemperie, sin ninguna luz más que la luna cuando no estaba nublado, y tapados con un poncho impermeable que terminaba pareciéndose a una tabla a la mañana por las heladas que caían. Bueno, creo que no tenemos mucho que agregar a cómo esto puede insertarse en estos temas que parecen, bueno, lejanos o externos a la vida de nosotros como docentes y de los alumnos o los padres de los alumnos. Y hay otros temas que necesariamente vemos y que hacen a la vida social de nuestro país, que están incorporados, como es por ejemplo la inmigración masiva, las migraciones
de italianos, españoles y tantos otros europeos y asiáticos que llegaron al país, y que a lo mejor las vemos en un sentido, ese es un tema que es más fácil incluir desde el punto de vista humano, pero hay otros aspectos que pueden ser interesantes y que son más cercanos. Acá con respecto a la inmigración italiana. ¿Compartimos? Sí, pero bueno. Ahora también, ¿qué cosa esto que vos traes acá de la niñez en la inmigración? Sí. ¿Qué exigencia? Porque son chicos que, bueno, me imagino cómo se sentirían en la escuela. Habría que pensar, y es todo un tema, ¿no?, de estudiar, cómo podrían sentirse cuando la maestra, que siempre es esa figura de autoridad y de admiración, que no los entienda, o que no los entiendan los compañeros. Me ha tocado casos de gente que, una señora me acuerdo que me contaba, yo la pasé mal en la escuela, sobre todo los primeros años, ¿no? Porque no era la tana, era la gringa, claro. O sea, había, claro. No era todo tan maravilloso. Estamos hablando de no hace tanto. No. Y bueno, y después buscar compañeros que también fueran inmigrantes, como para sentirse dentro de toda la misma situación. Y en un caso me decía una señora que era cercana a Roma, que cuando viaja ella hablaba en un dialecto específico del Lazio, y dice, yo aprendí a hablar otros dialectos porque mis compañeras, una era siciliana, otra era calabresa, y hablaban todos dialectos, entonces entre ellas se entendían y de alguna forma también crearon sus primeras amistades con chicas o chicos con la misma situación, ¿no? O sea que pareciera como que la integración italiana se vino a dar acá en Mar del Plata entre los italianos, más que en la propia Italia. Sí, es verdad. Bueno, fíjense que acá hay una cuestión que tal vez no pensamos tanto, porque en realidad la escuela y los medios de comunicación, las instituciones tratan de mostrar una sociedad homogénea, y en realidad esta inmigración, que es de los años 50 y 60, está mostrando una escuela bastante más variopinta de la que podemos imaginar, ¿no? Como esta foto donde aparecen las banderitas y todos con el guardapolvo blanco. Pero también queríamos traer otro ejemplo que se puede introducir y que nos parecía interesante justamente por el tema, por lo que estamos viviendo y por la ansiedad que nos genera esta cuestión de la vacuna, de esta pandemia que nos está acosando. Bien, con respecto a la población indígena, recién Adriana Álvarez, que estábamos hablando acá, les recuerdo, con la historia cantada, y justamente tratando de cantar esta historia que es complicada, pero que es apasionante. La vacunación de los indios amigos nos hablaría también de los vínculos y la circulación entre indígenas, población criolla, porque, bueno, si se piensa en vacunarlos, quiere decir que era un riesgo que la viruela se extendiera, ¿no? Exactamente, era el gran temor, ¿no? Y bueno, por un lado el gran temor, y por el otro lado la posibilidad de mantener latente la enfermedad con la finalidad de controlar aquellos sectores más díscolos, ¿no? Por otro lado, también hay que ver esto, lo estamos mirando desde la población indígena, pero si uno se pone a ver sobre el resto de la población, tampoco eran muy afectos, digamos, a vacunarse. El dolor, como decíamos anteriormente, la falta de práctica y ver un elemento que no era, digamos, cotidiano o conocido por ellos, como era la inyección, todo eso, provocaba obviamente temor. Por eso es muy interesante ver cómo Rosas recurrió a los sacerdotes para que del púlpito estimularan, digamos, las vocaciones por vacunarse, claro. Marcaba los beneficios, ¿no? Los jueces de paz. Y también, y acá esto también es muy interesante porque se siguió usando avanzado también el siglo XX, sobre todo en las zonas de campaña, no solo Buenos Aires, hay bastantes relatos para Córdoba, y no solo con esta vacuna, sino con
otras, el tema de quiénes vacunaban, porque también es otra cuestión muy importante, ¿no? ¿Quiénes vacunaban? Claro. Cuando se dieron cuenta que había resistencia a la población, desde la esfera pública, algunos pensaron que, bueno, lo que había que hacer era recurrir a caracterizados vecinos o conocidos vecinos del lugar, que por algún rol determinado, ya sea el boticario, el médico de policía, el curandero, eran respetados por sus pares, ¿no? Entonces, el sacerdote se recurrió a estos personajes para llevar adelante esas campañas de vacunación, que hay que ser muy claro, ¿no? En esta primera etapa y hasta avanzado el siglo XX son fragmentarias. Nosotros tenemos un territorio muy amplio, la población está dispersa, eso hace, digamos, que las campañas hubiesen sido básicamente fragmentadas. Aún así, en la Argentina, inclusive... Bueno, es bien actual el tema, no me van a decir que no. Y la dificultad que fue extender la vacunación, que nosotros hoy en día tenemos un hábitus de vacunación, a pesar de que ahora hay una reacción también de sectores que son los antivacuna, pero ¿qué pasará ahora con la nueva vacuna? Que estamos todos esperando y escuchando ansiosos con esta vacuna contra el COVID. ¿Qué reacciones va a generar? Bueno, todos estos ejemplos que les traemos en realidad son fragmentos muy, muy, muy pequeños de distintos programas, que como decíamos están todos subidos en internet. Ustedes pueden escucharlos, pueden bajarlos, utilizar los fragmentos que les parezcan. Pero además hay otro recurso, ¿no? Que es una página en Facebook, La Historia Cantada, acá como lo ven en la presentación, donde hay distinto material, distinto tipo de material. Porque bueno, para hacer la difusión lo que buscábamos es incluir fotografías históricas, mapas, videos históricos. Hay un video muy lindo, ahora que recuerdo, de las vacaciones en Mar del Plata, de los años 40, que puede ser interesante. Y material como, digamos, referencias bibliográficas, referencias acerca de fuentes, dónde encontrar fuentes, lo que nosotros usamos como documentación, como materia prima, y que es tan importante a veces como un recurso para el aula. Bueno, en realidad son distintos temas. Como decía Walter hace un momento, la idea era, de acuerdo a los gustos de cada uno, ir acercando distintas perspectivas, distintas dimensiones en torno a un mismo tema. Por supuesto que nosotros no somos especialistas en todo eso. En realidad, esto nos llevaba a salir de nuestra área acotada, más chiquita, de conocimiento, y tratar de entrar en otras áreas, y buscar, digamos, y curiosear, y abrirnos, jugar un poco. Y además, bueno, otra cosa que es muy importante, que ya estarán viendo para la propia escuela, los que están dando, las maestras o maestros que están dando ciencias sociales en la escuela primaria, tal vez no tengan tanto ese problema de la especialización. Pero en la escuela secundaria sabemos lo difícil que es a veces establecer vínculos entre distintas asignaturas. Y entonces, bueno, esto permite, en la medida en que uno abre el tema, no se circunscribe a un aspecto, sino que trata de hacer como una especie de bola de nieve, a ver lo que va surgiendo, permite, digamos, romper esos tabiques entre la geografía, la historia, la literatura, la música. Y creo que en este punto, para nosotros el programa de radio fue muy enriquecedor.
y me parece que vale la pena decirlo porque de alguna manera la invitación es a que se pueda recrear esta experiencia, algunas cosas de esta experiencia, en la escuela en casa. Sí, y si me permitís también mencionar las inhibiciones, cómo superamos también inhibiciones que teníamos para afrontar estos temas, para salir en la radio. Sí, y además, otra cuestión, lo interesante de esto, y ahí ya vamos a ir a la otra parte de lo que nos interesaba transmitir hoy, lo interesante de esto es que no todos teníamos que hacer todo. Como en toda actividad grupal, hay distintas tareas a realizar. Y entonces, el que lee algo o la voz que se escucha no es más que el punto final de un trabajo que hay previo, de búsqueda de material, de escritura, de búsqueda de temas musicales, de hacer intercambio. Entonces, el programa, la columna, es el resultado de un proceso donde cada uno puede aportar algo de acuerdo a su capacidad, a su gusto. Y digo esto porque me parece que es una de las cosas que la escuela trata de potenciar, que a veces nos cuesta tanto, y que no se puede hacer más que poniéndose en marcha, y poniéndose en marcha y haciendo. Hay bueno, aquí pusimos una frase que es muy conocida, pero que me parecía que lo dice de una manera mejor de la que yo puedo decirlo, ¿no? Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y un poco este equilibrio que está haciendo el nene de la foto es un poco el equilibrio que supone adentrarse por un camino que uno no conoce y que lo va haciendo mientras va caminando, ¿no? Como decía Machado, de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea es proponerles que jueguen a hacer radio, ¿no? Como un recurso para enseñar historia y aprender historia. En esta cuarentena, pero también fuera de la cuarentena, ¿no? Porque obviamente esto vamos a salir en algún momento, espero más pronto que tarde, y me parece que esto como recurso es un recurso muy interesante. Por un lado, para los docentes, es decir, los docentes pueden, por ejemplo, presentar un tema o explicarlo haciendo un pequeño audio, grabando algo que puede ser como una columnita, puede ser un aviso publicitario, ahora vamos a ver esta cuestión de los avisos publicitarios, puede ser una canción que sirva como un disparador. Bueno, en esas cosas los docentes están muy cancheros, pero además de ese recurso está la cuestión de la evaluación. Es decir, uno puede evaluar lo que aprendió un alumno, los alumnos, lo que han hecho, el trabajo en equipo a través de hacerles hacer algo referido a esto. Jugar a hacer radio. La idea del juego es muy importante, porque si no, nos paralizamos, digamos, no podemos avanzar en algo que a veces es ir sin saber muy bien hacia dónde uno está yendo, ¿no? Y bueno, el alumno dándole una consigna, diciéndole, por ejemplo, bueno, esto que estudiaste hoy sobre esto que vemos sobre la expansión agroexportadora, por ejemplo, bueno, ¿cómo la podés explicar en un pequeño audio
para contárselo, por ejemplo, no sé, no solo a la maestra o al maestro, para contarle a los vecinos, o para contarle al hermano menor, o al hermano mayor. Y esta idea de poner en práctica el decirlo en un formato lleva a la vez a aprenderlo de otra manera, decirlo de otra manera que es aquella que no es, ya no es el mismo producto que uno leyó y que quedó ahí fijo. Ya se incorpora y uno incorpora otra cosa, incorpora aspectos, digamos, el pensamiento, incorpora el propio pensamiento. Bueno, un poco lo que... Hay distintas formas, ¿no? Distintas opciones, porque vos recién mencionabas hacer un programa de radio como el desafío y el juego, ¿no? Pero también el programa de radio consiste en varias etapas o en distintas partes, como ahí podemos ver, la columna, una entrevista, noticias, la publicidad, sobre la que vamos a trabajar en un ratito, y además la música y el sonido, que es clave, porque el lenguaje, en la radio estamos atentos a lo que se escucha, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la música y del sonido, aunque no nos parezca en principio a priori. Claro, fíjense que en este momento a veces se hacen clases virtuales, otras veces no se puede, muchos maestros se comunican incluso a través de WhatsApp. Entonces, la voz tal vez sea más accesible que ponernos todos en conexión a través de una pantalla. Entonces, se puede hacer una grabación en un celular, en una computadora, y enviarla, y que circule, y que se escuche, y que eso sirva para aprender, para evaluar, para relacionarse, para trabajar en equipo. Cuando decimos un programa de radio, en realidad estamos dando una visión así, que tal vez les puede parecer demasiado ambiciosa, y igual ya les digo que no es tan ambiciosa, se puede hacer, pero en realidad se pueden tomar formatos, digamos, alguna de las cuestiones, no hace falta hacer un programa completo, se puede hacer una pequeña columna de 5 minutos, de 3 minutos, de acuerdo a la edad del chico, del nivel educativo. Se puede hacer una pequeña entrevista. Bueno, el ejemplo de Bettina Favero, cuando habla de la inmigración italiana, justamente ella le pregunta a personas mayores que fueron inmigrantes, y lo que cuentan es esto que es tan rico que contaron de la dificultad en la escolarización, surge de preguntar. Y ahí los alumnos tienen una posibilidad muy amplia, desde los propios padres, los abuelos, los tíos, los amigos, los vecinos, el almacenero de la esquina, que pueden hablar incluso como una manera de aproximarse diferente, ¿no? A alguien que creemos que conocemos, y resulta que cuando le preguntamos algo que se sale de la relación cotidiana, por ahí se despliega con cosas impensadas, digamos, y ahí es cuando encontramos que la vida de las personas más comunes, todas nuestras vidas, tienen algo que, según cómo se cuente, permite abrir una ventana a otro mundo. Digamos, por ejemplo, los trabajos. ¿Qué tipos de trabajo hizo una persona a lo largo de su vida? ¿Cómo hizo para hacerlos? ¿Cómo aprendió los oficios? La gente que trabaja en el campo. Es decir, son todas cuestiones que hacen a un contexto más general de la economía de un país, pero que es mucho más que la economía solamente. Bueno, y no sé si te parece, vamos a ver a una de las cosas que me parece una de las más curiosas, que es la de
utilizar la publicidad. ¿Querés escuchar? Sí, a ver. Takayama, hola. ¿Saben qué le voy a regalar a mi mamá? La nueva plancha Atma automática con vapor y rociador. La preocupación de los tintoreros y el mejor regalo para su mamá. Bueno, yo no sé, algunos de los que están en el taller, a lo mejor recuerdan esta propaganda, otros no. Bueno, yo la recuerdo de mi infancia. Y tiene, digamos, varias virtudes. Propagandas como estas, propagandas desde casi de los comienzos de la radio en el país, ustedes la ven, por ejemplo, esto lo bajamos de YouTube, hay otros lugares en internet que tienen propagandas, y fíjense que uno escucha el sonido y ya se da cuenta que no es el presente. El sonido, la manera de hablar, lo que se dice, está haciendo referencia a un tiempo pasado. Obviamente que si está hablando de una plancha, está hablando de una época donde digamos, el confort y la tecnología permite que en las casas se incorporen otro tipo de elementos. Obviamente planchas ha habido mucho tiempo atrás, de carbón, de hierro, lo que sea, pero acá estamos hablando de un tipo de plancha específica. Y entonces, la propaganda y digamos, la voz acá nos permite obtener otro recurso que ilustra, que le da ritmo a lo que estamos diciendo, que sorprende porque es algo distinto. Y también acá hay otra vuelta que se le puede dar, que es, en este caso y en muchos otros, ustedes van a ver que la publicidad es una fuente histórica también. Y habilita otro tipo de análisis, no solamente escuchar. Nosotros hoy, escuchando esta propaganda, pensamos, bueno, no sería adecuado en el día de hoy hacer una propaganda de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la diversidad es parte de la riqueza de una cultura, de una sociedad. Y acá se está haciendo intervenir en este caso es un japonés, Takayama, supuesto, de una manera estereotipada, de una manera que es el otro, no es nosotros. No forma parte de nuestra sociedad con el cual nos identificamos, sino que está casi diría caricaturizado. Entonces también eso se puede hacer pasando este tipo de publicidades. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a un periodo donde no hay radio? Donde no podemos bajar estos archivos sonoros. Bueno, y ahí tenemos otra manera de introducir las fuentes. Claro, acá por ejemplo vemos que hay dos links que nos remiten, uno al catálogo de la Biblioteca Nacional y otro a la Hemeroteca Digital de España. Y acá lo que podemos ver son publicidades de medios impresos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, una publicidad de ganado mayor que dice: en el distrito de Chaguaral, comprensión del departamento de San Pedro, se encuentra en venta 35 cabezas de ganado vacuno de cría. El que se interese puede verse en esta con Don Domingo Vaca. Jujuy, 28 de junio de 1888. Fíjense que esto se puede leer, no necesariamente, se puede leer y adecuarlo a un formato radio. Y también, digamos, tranquilamente, en un momento, si estamos hablando del momento en que la Argentina exporta ganado, pero también
de economías regionales, como en este caso Jujuy, tranquilamente se puede grabar, además de hacer un análisis de texto, que eso es lo más común, pero bueno, se puede grabar esto como una propaganda y además darle una entonación, digamos, que el alumno, o nosotros si lo queremos hacer también como docentes, podamos vender el producto, digamos, como lo haría Domingo Vaca o un locutor al cual Domingo Vaca le encargara esto. Algo que quería enfatizar que dijo recién Walter, la Biblioteca Nacional tiene un catálogo en línea de numerosos periódicos, diarios, revistas, que están a texto completo. Entonces, algo de eso se puede buscar, pueden buscarlo ustedes directamente, pueden enviar a los alumnos a buscar. Sé que es arduo, pero bueno, es un recurso, ya sabemos que eso está. Y el otro, que mencionó Walter también, es un aviso de la revista Caras y Caretas, que también está en línea en la Biblioteca Nacional de España, en el sitio de la Biblioteca Nacional de España. Playas, no sé si polvo de talco. ¿Te lo querés que lo lea? Dale. En las playas el polvo de talco boratado Menem tiene un doble uso: proteger el delicado cutis de las bellas bañistas contra el resplandor y suavizar toda su piel después del baño. Seca la humedad pegajosa del agua salada, permite el vestirse con facilidad y presta a todo el cuerpo una fragancia deliciosa. Bueno, fíjense también qué noción de la playa distinta, del mar y de lo que se hace en la playa. La cosmética particular que tiene la playa en este caso hace casi un siglo. Y de acuerdo a cómo lo leamos, ahora bueno, estamos un poquito en una situación distinta, pero uno puede leerlo más tranquilamente o decir, bueno, señoras y señoritas, a ver, les ofrecemos, bueno, como ahí está la creatividad y lo lindo que pueden introducir los alumnos en este caso. Y en esto, bueno, está el tema de los sonidos, ¿no? Porque las voces, los ritmos de las voces son importantes, y el sonido también introduce otras variantes que sorprenden. Habíamos hablado del ejército, ¿no? Como que emociona ese último. Claro, el último justamente es lo que nosotros todos extrañamos tanto y que a lo mejor cuando lo tenemos no lo queremos, pero es el patio de la escuela. Y es, bueno, lo que vos decís, Walter, que te emociona, a mí también me emociona. Y yo creo que la emoción es parte de lo que uno tiene que aprovechar para conocer, porque sabemos que lo emocional nos permite o nos inhibe el conocimiento. Fíjense que estos sonidos, perdona, no lo pases porque hay una página, hay muchas páginas en internet donde ustedes pueden bajar sonidos. Y eso también puede ser interesante, que los alumnos, bueno, busquen sonidos para, digamos, cualquier otra, una temática dada. Y acá algo interesante, porque de paso comento, hay la cuestión de los sonidos, hay una historia de los sonidos. Se está haciendo una historia de los sonidos. Y cuando buscaba, resulta que aparecen sonidos que son propios de nuestro mundo, posterior a la Revolución Industrial. Son sonidos que no existían antes de la Revolución Industrial, antes de la mecanización, antes de la existencia de la escuela. Es decir, historiadores que investigan, bueno, ¿cuáles son los sonidos de las ciudades medievales, por ejemplo?
y no había nada de esto. Entonces, también por el sonido se puede entrar a la historia. Bueno, ya vamos terminando. Dimos una serie de elementos que se pueden aprovechar para hacerlos en forma aislada, columnas, entrevistas, temas, propagandas, etc. De todo esto, a lo mejor a fin de año puede surgir un programa de radio, una simulación de programa de radio, unir todos esos pedazos y hacer algo, y subirlo. Por ejemplo, se puede subir a YouTube, a iVoox, a cualquier otro podcast. Hay opción de que esto esté abierto a cualquiera, todo público. Puede ser cerrado al grupo, al curso nada más. Puede ser abierto a la escuela. Eso lo manejan ustedes. Y lo último que ahí pusimos, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a una radio local? Porque en las grandes ciudades la radio, y ahora en las grandes ciudades hay radios barriales, ¿no? Pero poder hacer ese contacto, ¿no? Que para los chicos supone la posibilidad de la autovaloración, ¿no? Creamos esto y lo llevamos y lo transmitimos, o sirve para, no solamente aprendimos historia, sino que es algo que hicimos que sirve para otro curso, como una base de datos, para difundir, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si con esto transmitimos un poco la idea que queríamos acerca de cómo entendemos la historia y cómo la historia, digamos, es mucho más amplia que la noción así más general y abstracta de los libros, de algunos libros. Y queremos finalizar con la frase de una historiadora que es especialista en la historia de Roma, del mundo clásico, y que hace unos años recibió un premio muy importante en España, que es el premio Princesa de Asturias. Y trajimos este fragmento del discurso que ella dio cuando recibe el premio. La historia no es simplemente un tema reservado a unos pocos profesores solitarios encerrados en sus bibliotecas. Se trata de una actividad ciudadana, comunal y compartida, en la que espero que todo el mundo pueda participar, desde los niños pequeños a sus abuelos, desde los ávidos lectores de libros a los que encienden los televisores desde sus sofás. No ser capaz de pensar de forma histórica hace que seamos todos ciudadanos empobrecidos. Bueno, con esto finalizamos nuestro encuentro. Recuerden que va a estar esta taller, este encuentro va a estar colgado en la página de Facebook o en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación, o sea que si algo quieren volver a retomar, anotar, si se les perdió algo, bueno, esto lo tienen a su disposición. Y bueno, darles las gracias por estar ahí y por permitirnos difundir algo que para nosotros fue muy placentero. Y bueno, por mi parte, nada más. Sí, y por mi parte, gracias lo mismo, y gracias por permitirnos hacer comunidad también con esto de compartir y de ir también nosotros más allá de aquel ámbito en el que nos propusimos y aquella aventura en la que nos embarcamos. Así es que muchas gracias.